La anciana sajona se interpuso por la niña pagana con un grito. Al amanecer, el jarl la reclamó. El humo aún lamía el cielo gris sobre los restos carbonizados de su aldea sajona. Las cenizas se pegaban a la ropa raídas de Eadgith, una anciana cuyo corazón cristiano estaba lacerado por el luto y la pérdida. Cada soplo de viento traía el hedor de la destrucción, un recordatorio constante de la brutal Daneló que había asolado su vida. Su alma, agotada por el dolor, se agitó con un escalofrío helado al verlos. Guerreros nórdicos, rudos y brutales como bestias, arrastrando a una niña, pequeña, aterrorizada, con extrañas marcas oscuras en la piel pálida. Runas, paganas. El miedo heló su sangre, pero una furia fría, protectora, burbujeó desde las profundidades de su desesperación. Un grito, puro desafío nacido de la pérdida, escapó de sus labios resecos. Eadgith se interpuso. Sus huesos viejos temblaron, pero su mirada, aunque nublada por las lágrimas pasadas, não flaqueou ante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. En frío del amanecer se arrastró sobre las ruinas como un manto fúnebre. Con él llegó Hrothvalder, Jarl Hrothvalder, el desolador. Su nombre susurrado con miedo en todas partes. No llegó solo. Una sombra de guerreros lo escoltaba, sus siluetas recortadas contra el sol naciente. Sus ojos gélidos, que parecían ver a través del alma, encontraron a Eadgith, de pie junto a la niña temblorosa que se aferraba a sus andrajos sajones. Había una calma terrible. Son runas, una profecía vital, entrelazada con el destino de mi propio clan nórdico. Me pertenece. La verdad golpeó a Eadgith más fuerte que cualquier golpe. Proteger a esta niña inocente, marcada por símbolos que su fe cristiana le enseñó a aborrecer con toda su alma, o cederla al Jarl y a un futuro incierto, terriblemente peligroso, un destino que vislumbraba como una oscuridad capaz de alterar para siempre el frágil equilibrio entre sus mundos en guerra. El dilema era abrumador, un peso insoportable sobre su corazón ya maltrecho. Hrothvald esperó, la paciencia calculadora de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. El destino inmediato de la niña, el de Eadgith, y quizás una profecía ancestral aún incomprensible, pendían de un hilo en ese instante congelado bajo el cielo gris de Daneló. El destino inmediato de la niña, el de Eadgith, y quizás una profecía ancestral aún incomprensible, pendían de un hilo en ese instante congelado bajo el cielo gris de D. Simplemente no podía dejar que se llevaran a otra niña de las ruinas. Sus manos temblorosas se aferraron a los hombros de la pequeña, un escudo frágil de carne y hueso contra el acero nórdico. Era un no silencioso, pero su fuerza resonó más que cualquier grito de batalla. Y entonces, sin aviso, golpeó. No fue un puño, ni un arma. Fue una avalancha de imágenes y sensaciones que estalló en la mente de Eadgith, y por los dioses antiguos, también en la de Hrothvalder. El aire vibró. Los guerreros nórdicos retrocedieron con un gruñido de alarma, sintiendo la perturbación, la fuerza cruda desatada.
Para Eadgith fue una blasfemia que desgarró su mente. Vio fuego, no el fuego de su aldea, sino uno que consumía montañas, que lamía el cielo como una bestia enfurecida. Vio runas, las mismas de la piel de la niña, brillando no con sabiduría, sino con una luz helada y maleva. Vio invierno, un invierno eterno que cubría la tierra, marchitando todo, anclando la muerte. Y vio ella no era la víctima, era el catalizador, la fuente, la maquinación de la fatalidad que traería el fin. Hrothvaldr cayó de rodillas, sus guerreros gritaron al ver a su jarl, el desolador, derrumbarse así. Su visión fue diferente, pero igual de devastadora. Vio el mar rojo de sangre, barcos dracar hundiéndose bajo un cielo que gritaba. Vio su propio clan, los Ulfethnar, los hijos del lobo, despedazados por una fuerza que no podían combatir. Vio el corazón de su fortaleza hecho polvo helado, y en el centro de esa ruina, la misma niña, sus pequeñas manos no pidiendo ayuda, sino tejiendo el frío, forjando la destrucción. Era una profecía, sí, pero no la de un vidente que guía. Era la de un ser que es la desolación, un ancla para el Ragnarok, una llave maestra para el fin de su mundo. La visión colapsó tan rápido como llegó, dejando solo el frío, el hedor a ceniza y un terror visceral que helaba hasta los huesos. Hrothvaldr se puso de pie lentamente, sus ojos ya no gélide. Eadgith retrocedió, soltando a la niña como si su toque la quemara. Su acto de compasión, su desafío cristiano ¿qué había hecho? Había protegido a la encarnación misma del fin que la visión le había mostrado. La pagana que su fe le decía que aborreciera era algo infinitamente más oscuro, algo que ni siquiera la creencia en demonios podía abarcar. La horrible verdad golpeó a Eadgith más fuerte que el luto, más fuerte que el frío. ¿Había puesto su vida en peligro por eso? La niña permaneció de pie entre ellos, ahora silenciosa, mirando a la anciana que la soltó, luego al jarl que la veía con ojos de depredador que acaba de reconocer a su presa, o a su propio verdugo. Las runas en su piel parecieron palpitar débilmente. El destino ya no pendía de un hilo. Había vibrado con una fuerza terrible, anclándose en una fatalidad que ninguno de ellos, ni el jarl conquistador, ni la anciana devota, podía aún comprender del todo. Pero sabían con la certeza brutal de el destino inmediato de la niña, el de Eadgith, y quizás una profecía ancestral aún incomprensible, pendían de un hilo en ese instante congelado bajo el cielo gris de Dánelo. Sí, Skald, el hilo negro se tensó. El aire que antes vibró con la visión ahora se asentaba, pesado y fúnebre, cargado del olor a ceniza y de un terror que no era solo el miedo a la muerte, sino el pavor de la revelación. Hrothvaldr, el jarl implacable, se mantenía rígido, su rostro pálido bajo las cicatrices, sus ojos fijos en la niña, no con avaricia, sino con una comprensión gélida. Eadgith se aferraba a sí misma. Sus viejos huesos temblaban, no solo por el frío del amanecer, sino por la blasfemia que se había alojado en su mente. La pequeña, anclada en el centro de su espanto compartido, permanecía extrañamente inmóvil. Sus runas en la piel pálida parecían absorber la poca luz. Los guerreros nórdicos, tensos, mantenían las manos en las empuñaduras de sus hachas. Sus miradas salvajes barrían los restos de Hrothvaldr. Ahogó un grito. Sus ojos se abrieron con un horror puro, un pavor que nunca antes se había visto en el jarl el desolador. Conocía esa ropa, ese tamaño, incluso bajo la ceniza. Conocía a quién pertenecían. Era imposible. Los había matado él mismo. Los había visto caer. La figura se incorporó lentamente.
sus movimientos espasmódicos, antinaturales, como una marioneta cuyos hilos son tirados por una mano cruel. Ceniza y polvo cayeron de su ropa, revelando la piel pálida, gélida, marcada por la muerte. Su rostro estaba vuelto hacia el suelo, el cabello pegado por la suciedad y el horror. Un gemido rasposo, que no sonaba humano, escapó de sus labios secos, y entonces levantó la cabeza. Eadgith sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era un vikingo, era Sajón, o lo que quedaba de él. La visión le había mostrado el fin del mundo, pero esto era una pesadilla personal vomitada a la realidad. Reconoció los rasgos bajo la capa de ceniza y la inexpresión mortal. No podía ser. El joven Thomas, el hijo de Elara la curandera, había sido uno de los primeros en caer bajo las hachas danesas. Eadgith lo había visto. Había llorado su pérdida. Pero allí estaba, de pie. Rodvald dio un paso atrás, algo que nunca había hecho en su vida. Su voz tembló cuando pronunció el nombre, no como un reclamo, sino como una abominación. «No, tú estabas muerto. Te vi, te corté». Los ojos de Thomas, o lo que fueran esos orbes vacíos en su rostro inerte, se fijaron primero en la niña. Un brillo enfermizo, como el reflejo de las runas en su piel, pareció encenderse en sus cuencas. Luego sus ojos se movieron, lentamente, buscando, hasta encontrar al Jarl. Y en esa mirada vacía, helada como el invierno eterno de la visión, no había miedo, ni dolor, solo una rabia helada, antinatural, que parecía venir de más allá de la tumba. Thomas, o la cosa que llevaba su nombre y su piel, levantó una mano temblorosa, no para pedir ayuda, sino para señalar. Señaló a Rodvald, y luego sus ojos volvieron a la niña. Los guerreros nórdicos tensaron sus arcos y levantaron sus escudos. Aquello no era un simple sajón levantado, era algo invocado, algo que la visión había arrastrado de las fauces de Helheim. La última vidente pagana no era solo un catalizador de Ragnarok a largo plazo. Su poder, activado por el choque de voluntades y la profecía, había arrancado una cicatriz en la realidad, vomitando un eco de muerte con un propósito sombrío. El destino no solo pendía, había ayudado a desatar algo mucho peor. Y Thomas, el joven Thomas, era solo la primera nota en la sinfonía del horror que la niña y el Jarl habían comenzado a dirigir. El destino inmediato de la niña, el de Eadgith, y quizás una profecía ancestral aún incomprensible, pendían de un hilo en ese instante congelado bajo el cielo gris de Danelo. Sískald, el hilo negro se tensó. El aire que antes vibró con la visión, ahora se asentaba, pesado y fúnebre, cargado del olor a ceniza y de un terror que no era solo el miedo a la muerte, sino el pavor de la revelación. Rodvald, el Jarl implacable, se mantenía rígido, su rostro pálido bajo las cicatrices, sus ojos fijos en la niña, no con avaricia, sino con una comprensión gélida. Eadgith se aferraba a sí misma, sus viejos huesos temblaban, no solo por el frío del amanecer, sino por la blasfemia que se había alojado en su mente. La pequeña, anclada en el centro de su espanto compartido, permanecía extrañamente inmóvil. Sus runas en L, una mano pálida cubierta de ceniza y sangre seca, emergió. Le siguió un brazo rígido, luego un hombro cubierto por harapos chamuscados. Los guerreros murmuraron, el sonido bajo de la incredulidad y el miedo. Hrodvalder ahogó un grito. Sus ojos se abrieron con un horror puro, un pavor que nunca antes se había visto en el Jarl el Desolador. Conocía esa ropa, ese tamaño, incluso bajo la ceniza. Conocía a quién pertenecían. Era imposible,
Los había matado él mismo. Los había visto caer. La figura se incorporó lentamente, sus movimientos espasmódicos, antinaturales, como una marioneta cuyos hilos son tirados por una mano cruel. Ceniza y polvo cayeron de su ropa, revelando la piel pálida, gélida, marcada por la muerte. Su rostro estaba vuelto hacia el suelo, el cabello pegado por la suciedad y el horror. Un gemido rasposo, que no sonaba humano, escapó de sus labios secos, y entonces levantó la cabeza. Eadgit sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era un Vik, era Sajón, o lo que quedaba de él. La visión le había mostrado el fin del mundo, pero esto era una pesadilla personal vomitada a la realidad. Reconoció los rasgos bajo la capa de ceniza y la inexpresión mortal. No podía ser el joven Thomas, el hijo de Elara, la curandera. Había sido uno de los primeros en caer bajo las hachas danesas. Eadgit lo había visto, había llorado su pérdida. Pero allí estaba, de pie. Hrothvald dio un paso atrás, algo que nunca había hecho en su vida. Su voz tembló cuando pronunció el nombre, no como un reclamo, sino como una abominación. No, tú estabas muerto, te vi. Te corté. Los ojos de Thomas, o lo que fueran esos orbes vacíos en su rostro inerte, se fijaron primero en la niña. Un brillo enfermizo como el reflejo de las runas en su piel pareció encenderse en sus cuencas. Luego, sus ojos se movieron, lentamente, buscando, hasta encontrar al Jarl. Y en esa mirada vacía, helada como el invierno eterno de la visión, no había miedo ni dolor, solo una rabia helada, antinatural, que parecía venir de más allá de la tumba. Thomas, o la cosa que llevaba su nombre y su piel, levantó una mano temblorosa, no para pedir ayuda, sino para señalar. Señaló a Hrothvald. Y luego sus ojos volvieron a la niña. Los guerreros nórdicos tensaron sus arcos y levantaron sus escudos. Aquello no era un simple sajón levantado, era algo invocado, algo que la visión había arrastrado de las fauces de Helheim. La última vidente pagana no era solo un catalizador de Ragnarok a largo plazo. Su poder, activado por el choque de voluntades y la profecía, había arrancado una cicatriz en la realidad, vomitando un eco de muerte con un propósito sombrío. El destino no solo pendía de un hilo, se había retorcido en un nudo gordiano de horror. Eadgit se dio cuenta, con una certeza que le desgarró el alma. Su acto de compasión no había salvado una vida. Había ayudado a desatar algo mucho peor. Y Thomas, el joven Thomas, era solo la primera nota en la sinfonía del horror que la niña y el Jarl habían comenzado a dirigir. El terror helado se ancló. Thomas, la cosa sin vida, empezó a moverse, lento al principio, un arrastrar espasmódico de sus pies descalzos sobre la ceniza húmeda. Cada crujido era un golpe en los nervios tensos de los nórdicos. Sus ojos vacíos no dejaban a Hrothvald. El Jarl se mantuvo firme, pero la piel bajo su armadura se erizó. Esto no era guerra. Esto era una profanación. Arrastrada, rota, como piedra moliendo hueso. ¡Ah, Rodaldra! La voz, por los dioses antiguos y el único dios, era la voz de Thomas, pero distorsionada por la muerte, por la tierra, por la cosa que lo movía. Y no era solo su nombre. Junto a él, otro crujido, y otro. De las pilas de escombros cercanas, otras manos comenzaron a emerger. Más sajones, vecinos, hombres y mujeres que Rodaldra había matado, que sus guerreros habían derribado. Rostros cubiertos de ceniza, ojos vacíos,
moviéndose con la misma artificialidad espasmódica. Eran muchos, rodeándolos. El aire vibró de nuevo, pero esta vez no con la fuerza de una visión, sino con el frío tangible del rencor sin vida. Hrothvalr entendió con una claridad brutal. No era la niña pasiva la que desataba el horror. Era el eco de la profecía, la colisión de sus mundos y sus pecados, canalizado a través de ella. Y su primer acto no era el Ragnarok final, sino una venganza personal. Los muertos se levantaban, sus víctimas, y venían por él. El rostro de Thomas, el hijo de la curandera, levantó una mano temblorosa de nuevo, pero esta vez no solo señaló. Sus labios resecos se movieron, formando otra palabra rota, un eco de una agonía pasada que se convertía en intención. Padre. El jarl se congeló. Padre. La palabra polgó en el aire helado, absurda, obscena, viniendo de esa cosa muerta. Los guerreros nórdicos se miraron, confundidos, aterrorizados. ¿Padre? Hrothvalr tambaleó hacia atrás, agarrándose a las ruinas de una pared. ¿Thomas? ¿Hijo de Elara? ¿Cómo? No tenía sentido. ¿O sí? La visión, la niña el horror, Hrothvalr el desolador, el conquistador brutal. ¿Qué secreto enterrado en esta tierra sajona regresaba ahora con dientes? La niña, entre la creciente multitud de muertos vivientes, inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros fijos en Thomas. Una sonrisa mínima, casi imperceptible, se curvó en sus labios. No era compasión, era satisfacción. Las runas en su piel brillaron débilmente por un instante. No estaba controlando a los muertos, los estaba despertando. Y la primera en despertar era el hijo que reclamaba a Hrothvalr. La revuelta no venía del futuro profetizado, venía del pasado profanado, y el jarl estaba en el centro de ella. El hilo negro no se tensó, se anudó en un lazo corredizo alrededor del cuello de Hrothvalr. Y los muertos, sus muertos comenzaron a avanzar. El destino inmediato de la niña, el de Eadgith, y quizás una profecía ancestral aún incomprensible, pendían de un hilo en ese instante congelado bajo el cielo gris de Dánelo. El terror helado se ancló. Thomas, la cosa sin vida, empezó a moverse. Lento al principio, un arrastrar espasmódico de sus pies descalzos sobre la ceniza húmeda. Cada crujido era un golpe en los nervios tensos de los nórdicos. Sus ojos vacíos no dejaban a Hrothvalr. El jarl se mantuvo firme, pero la piel bajo su armadura se erizó. Esto no era guerra. Esto era una profanación, una burla oscura nacida de la magia que él creía entender, pero que la niña encarnaba. Y entonces un sonido, no un gemido esta vez, una palabra, arrastrada, rota como piedra moliendo hueso. Hrothvalr. La voz, por los dioses antiguos y el único dios. Era la voz de Thomas, pero distorsionada por la muerte, por la tierra, por la cosa que lo movía. Y no era solo su nombre. Junto a él, otro crujido, y otro, de las pilas de escombros cercanas. Otras manos comenzaron a emerger, más sajones, vecinos, hombres y mujeres que Hrothvalr había matado, que sus guerreros habían derribado. Rostros cubiertos de ceniza, ojos vacíos, moviéndose con la misma artificialidad espasmódica. Eran muchos, rodeándolos. El aire vibró de nuevo, pero esta vez no con la fuerza de una visión, sino con el frío tangible del rencor sin vida. Hrothvalr entendió con una claridad brutal. No era la niña pasiva la que desataba el horror, era el eco de la profecía, la colisión de sus mundos y sus pecados,
canalizado a través de ella. Y su primer acto no era el Ragnarok final, sino una venganza personal. Los muertos se levantaban, sus víctimas, y venían por él. El rostro de Thomas, el hijo de la curandera, levantó una mano temblorosa de nuevo, pero esta vez no solo señaló. Sus labios resecos se movieron, formando otra palabra rota, un eco de una agonía pasada que se convertía en intención. Padre. El jarl se congeló. Padre. La palabra colgó en el aire helado, absurda, obscena, viniendo de esa cosa muerta. Los guerreros nórdicos se miraron, confundidos, aterrorizados. ¿Padre? ¿Hrothvalder? Y Atgith se tambaleó hacia atrás, agarrándose a las ruinas de una pared. ¿Thomas? ¿Hijo de Elara? ¿Cómo? No tenía sentido. ¿O sí? La visión, la niña, el horror, Hrothvalder, el conquistador brutal. ¿Qué secreto enterrado en esta tierra sajona regresaba ahora con dientes? La niña, entre la creciente multitud de muertos vivientes, inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros fijos en Thomas. Una sonrisa mínima, casi imperceptible, se curvó en sus labios. No era compasión, era satisfacción. Las runas en su piel brillaron débilmente por un instante. No estaba controlando a los muertos, los estaba despertando. Y el primero en despertar era el hijo que reclamaba a Hrothvalder. La revuelta no venía del futuro profetizado, venía del pasado profanado. Y el jarl estaba en el centro de ella. El hilo negro no se tensó. Se anudó en un lazo corredizo alrededor del cuello de Hrothvalder. Y los muertos, sus muertos, comenzaron a avanzar. El jarl Hrothvalder dio un respingo, retrocediendo aún más. Sus hombres levantaron las hachas con un grito de batalla instintivo, pero se ahogaron en un murmullo de pavor al ver a quién enfrentaban. No eran guerreros. Eran campesinos, madres, niños, desollados por la muerte, envueltos en sudarios de ceniza. Y venían por ellos. Thomas, a la vanguardia, sus ojos vacíos fijos en Hrothvalder, repitió la palabra apenas un suspiro áspero. Padre. El aire olía a tumba abierta, a tierra removida por manos sin vida. La niña Aelfreda, como ahora Eadgith, comprendía que la visión la había nombrado, dio un paso adelante. El círculo de muertos se abrió para ella. Se detuvo justo detrás de Thomas, una pequeña figura de fatalidad entre los horrores reanimados. Sus ojos, profundos y antiguos, se encontraron con los de Hrothvalder, y habló. Su voz era infantil, pura, un contraste terrible con el hedor a muerte que la rodeaba. Él te llama, Hrothvalder, dijo, sin rastro de miedo o súplica. El hijo de Elara te llama. Mi hermano te llama. Las palabras cayeron sobre Hrothvalder como golpes de martillo. Hermano, Elara, la curandera sajona. Aquella noche, años atrás, el juramento roto, el secreto enterrado bajo la tierra que ahora se negaba a retener a sus muertos. Un sudor frío perló su frente. Miró a Aelfreda, las runas palpitando débilmente en su piel pálida, los rasgos sajones inconfundibles. Y entonces el pavor se convirtió en una comprensión helada, absoluta, que le arrancó el aliento. No era solo el hijo de Elara quien lo llamaba padre. Aelfreda sonrió de nuevo, esa sonrisa inhumana que Eadgith había visto en la visión del invierno eterno. Y yo soy la hija, susurró, su voz ahora cargada con el peso de 1000 inviernos. Aelfreda, hija de Elara, y tuya, Jarl Hrothvalder. La verdad golpeó a Hrothvalder con la fuerza de un trueno.
La vidente pagana que había buscado, el ancla de la profecía, la llave del Ragnarok, era su hija, su sangre sajona, nacida de su traición a los juramentos y enterrada en el secreto. Y el poder que había despertado no era una profecía distante, sino la resurrección vengativa de sus víctimas, lideradas por el hijo de la mujer que había amado y traicionado, y por la propia hija que ahora lo reclamaba desde el corazón de la muerte. Los muertos vivientes avanzaron, sus pasos lentos, inexorables. Thomas levantó su mano temblorosa, no para herir aún, sino como una acusación eterna. Los ojos vacíos de los sajones resucitados se fijaron en Hrothvald, un ejército silencioso de su propio pasado y sus pecados. Eadgith, paralizada, vio la escena con horror. La niña que había intentado salvar de los bárbaros era la hija del bárbaro y la que había desatado el horror Inde. El hilo del destino no solo se anudó, se retorció, se pudrió y dio a luz a una pesadilla de carne muerta que venía a cobrar una deuda sangrienta. Hrothvalder estaba acorralado por sus propios fantasmas, y Alfreda, su hija vidente, observaba la quietud de una tormenta que recién empezaba a desatar su furia helada sobre el hombre que la había engendrado, y a su madre había matado. Los muertos estaban sobre ellos. Los muertos estaban sobre ellos. El Jarl Hrothvalder dio un respingo, retrocediendo aún más. Sus hombres levantaron las hachas con un grito de batalla instintivo, pero se ahogaron en un murmullo de pavor al ver a quién enfrentaban. No eran guerreros, eran campesinos, madres, niños, desollados por la muerte, envueltos en sudarios de ceniza. Y venían por ellos. Thomas, a la vanguardia, sus ojos vacíos fijos en Hrothvalder, repitió la palabra, apenas un suspiro áspero. Padre. En aire olía a tumba abierta, a tierra removida por manos sin vida. La niña, a Elfreda, como ahora Eadgith comprendía que la visión la había nombrado, dio un paso adelante. El círculo de muertos se abrió para ella. Se detuvo justo detrás de Thomas, una pequeña figura de fatalidad entre los horrores reanimados. Sus ojos, profundos y antiguos, se encontraron con los de Hrothvald. Y habló. Su voz era infantil, pura, un contraste terrible con el hedor a muerte que la rodeaba. «Él te llama, Hrothvald», dijo, sin rastro de miedo o súplica. «El hijo de Elara te llama. Mi hermano te llama». Las palabras cayeron sobre Hrothvald como golpes de martillo. Hermano, Elara, la curandera sajona. Aquella noche, años atrás, el juramento roto. El secreto enterrado bajo la tierra que ahora se negaba a retener a sus muertos. Un sudor frío perló su frente. Miró a Elfreda, las runas palpitando débilmente en su piel pálida, los rasgos sajones inconfundibles. Y entonces el pavor se convirtió en una comprensión helada, absoluta, que le arrancó el aliento. No era solo el hijo de Elara quien lo llamaba padre. Taelfreda sonrió de nuevo, esa sonrisa inhumana que Eadgith había visto en la visión del invierno eterno. «Y yo, ella soy la hija», susurró, su voz ahora cargada con el peso de 1000 inviernos. «A Elfreda, hija de Elara, y tuya, Jarl Hrothvald». La verdad golpeó a Hrothvald con la fuerza de un trueno. La vidente pagana que había buscado, el ancla de la profecía, la llave del Ragnarok, era su hija, su sangre sajona, nacida de su traición a los juramentos y enterrada en el secreto. Y el poder que había despertado no era una profecía distante, sino la resurrección vengativa de sus víctimas, lideradas por el hijo de la mujer que había amado y traicionado, y por la propia hija que ahora lo reclamaba desde el corazón de la muerte.
Los muertos vivientes avanzaron, sus pasos lentos, inexorables. Thomas levantó su mano temblorosa, no para herir aún, sino como una acusación eterna. Los ojos vacíos de los sajones resucitados se fijaron en Hrothvald, un ejército silencioso de su propio pasado y sus pecados. Eadgit, paralizada, vio la escena con horror. La niña que había intentado salvar de los bárbaros era la hija del bárbaro, y la que había desatado el horror indescriptible que ahora se cernía sobre ellos. Su acto de compasión se había convertido en la apertura de una puerta a un infierno personal. El hilo del destino no solo se anudó, se retorció, se pudrió y dio a luz a una pesadilla de carne muerta, que venía a cobrar una deuda sangrienta. Hrothvald es. Los guerreros nórdicos apretaron sus armas, el valor vikingo secado por el pavor antinatural. No se podía luchar contra los que ya habían caído, sus propios fantasmas. Hrothvald tragó saliva, el orgullo de Jarl desmoronándose bajo el peso de sus pecados reanimados. Miró a Thomas, a la multitud silenciosa, y finalmente a Elfreda, la niña fatal que era su propia sangre. El destino lo había alcanzado, no con acero, sino con las garras heladas del pasado. Y entonces, de la pila de escombros del hogar de la tejedora, el epicentro del primer horror, emergió una figura. No se arrastraba como los otros, se levantó, con una gracia torcida, como si los hilos que la movían fueran manejados por una deidad cruel y experta. Ceniza y sangre se desprendieron de ella, revelando el rostro. Pálido, cubierto de tierra, los ojos cerrados, pero reconocible. Era Elara, la curandera, la madre de Thomas y a Elfreda, la mujer a la que Hrothvald había amado y matado. Un gemido escapó de los labios de Eadgit. Hrothvalder, por primera vez, sintió que el mundo se detenía. Había visto morir a Elara. Había enterrado el secreto tan profundo como pudo. Pero allí estaba ella, de pie. A Elfreda giró la cabeza ligeramente. Su sonrisa se amplió de forma imperceptible. Ya no solo satisfacción, sino expectación. Elara abrió los ojos. No eran los ojos vacíos y furiosos de los otros muertos. Eran profundos, antiguos, y ardían con una luz helada, la misma que Elfreda a veces irradiaba. Su mirada se clavó en Hrothvalder, y habló. Su voz no era la de una marioneta rota, sino un susurro que pareció resonar en los huesos, lleno de un poder oscuro y una venganza milenaria. Hrothvalder, mi jarl, dijo, el título escupido con veneno. ¿Creíste que tu hacha me silenciaría? ¿Creíste que mi sangre enterraría tu secreto? Necio. Una risa seca y crujiente escapó de ella, sin alegría, solo malicia pura. Mi muerte no fue el fin, fue el ritual, el pacto final con aquellos que habitan bajo esta tierra. Un ancla más fuerte que cualquier runa. Señaló a Elfreda, que seguía observando con esa calma terrorífica. Mi hija, tú la engendraste, pero no la creaste. Es el recipiente. Elara levantó ambas manos, manchadas de tierra y muerte. Hacia Hrothvalder, la multitud de muertos vivientes se tensó a su alrededor. El poder que la profecía temía no es solo el suyo, jarl, es el mío. La venganza de Elara, canalizada a través de la sangre que compartes. El verdadero ancla del invierno eterno no es mi hija. Soy yo, y mi venganza ha esperado, paciente bajo la tierra, alimentada por la sangre que derramaste. Elara dio un paso adelante, sus ojos fijos en Hrothvalder. La multitud de muertos se partió, creando un camino para ella. Ya no eran las víctimas de Hrothvalder, eran el ejército de Elara. La niña Elfreda no era la comandante, era la batería. Elara, la madre muerta, la curandera traicionada, la verdadera vidente renacida en la muerte, era el motor del horror. Hrothvalder no solo enfrentaba a su pasado y a su sangre,
Enfrentaba a la mujer a la que había destruido, ahora regresada como la encarnación misma de su perdición, con un ejército de sus pecados a su espalda. El hilo del destino no se anudó, se tejió en un sudario de muerte, y el ara misma estaba tirando de los hilos. El círculo de horror se estrechó. El hedor a tierra y muerte se hizo asfixia. Herodvald tragó saliva, el orgullo de Jarl desmoronándose bajo el peso de sus pecados reanimados. Miró a Thomas, a la multitud silenciosa, y finalmente a Elfreda, la niña fatal que era su propia sangre. El destino lo había alcanzado, no con acero, sino con las garras heladas del pasado. Y entonces, de la pila de escombros del hogar de la tejedora, el epicentro del primer horror, emergió una figura. No se arrastraba como los otros, se levantó con una gracia torcida, como si los hilos que la movían fueran manejados por una deidad cruel y experta. Ceniza y sangre se desprendieron de ella, revelando el rostro. Pálido, cubierto de tierra, los ojos cerrados, pero reconocible. Era Elara, la curandera, la madre de Thomas y a Elfreda, la mujer a la que Rodvald había amado y matado. Un gemido escapó de los labios de Eadgit. Rodvald, por primera vez, sintió que el mundo se detenía. Había visto morir a Elara. Había enterrado el secreto tan profundo como pudo. Pero allí estaba ella, de pie. A Elfreda giró la cabeza ligeramente. Su sonrisa se amplió de forma imperceptible. Ya no solo satisfacción, sino expectación. Elara abrió los ojos. No eran los ojos vacíos y furiosos de los otros muertos. Eran profundos, antiguos, y ardían con una luz helada, la misma que a Elfreda a veces irradiaba. Su mirada se clavó en Rodvalder, y habló. Su voz no era la de una marioneta rota, sino un susurro que pareció resonar en los huesos, lleno de un poder oscuro y una venganza milenaria. Rodvalder, mi jarl, dijo, el título escupido con veneno. Creíste que tu hacha me silenciaría. Creíste que mi sangre enterraría tu secreto. Necio. Una risa seca y crujiente escapó de ella, sin alegría, solo malicia pura. Mi muerte no fue el fin, fue el ritual, el pacto final con aquellos que habitan bajo esta tierra, un ancla más fuerte que cualquier runa. Señaló a Elfreda, que seguía observando con esa calma terrorífica. Mi hija, tú la engendraste, pero no la creaste, es el recipiente. Elara levantó ambas manos, manchadas de tierra y muerte, hacia Rodvalder. La multitud de muertos vivientes se tensó a su alrededor. El poder que la profecía temía no es solo el suyo, jarl, es el mío. La venganza de Elara canalizada a través de la sangre que compartes. El verdadero ancla del invierno eterno no es mi hija, soy yo. Y mi venganza ha esperado, paciente bajo la tierra, alimentada por la sangre que derramaste. Elara dio un paso adelante, sus ojos fijos en Retofald. La multitud de muertos se partió, creando un camino para ella. Ya no eran las víctimas de Retofald, eran el ejército de Elara. La niña Elfreda no era la comandante, era la batería. Elara, la madre muerta, la curandera traicionada, la verdadera vidente renacida en la muerte, era el motor del horror. Retofald no solo enfrentaba a su pasado y a su sangre, enfrentaba a la mujer a la que había destruido, ahora regresada como la encarnación misma de su perdición, con un ejército de sus pecados a su espalda. El hilo del destino no se anudó, se tejió en un sudario de muerte, y Elara misma estaba tirando de los hilos. Pero entonces, mientras Elara se preparaba para desatar a sus muertos sobre el jarl, a Elfreda levantó una mano pequeña. No la dirigió a Retofald, ni a la multitud de sombras. La dirigió hacia Elara. Las runas en la, hija,
¿Qué? Los ojos oscuros de Elfreda se encontraron con los de Elara, y en ellos no había ni la furia vengativa de la madre ni el vacío de los muertos. Había una quietud profunda, una sabiduría helada que no pertenecía a una niña. Tu venganza fue un medio, madre, susurró Elfreda, su voz infantil ahora teñida de un eco antiguo y terrible. El ritual abrió la puerta, no para tu venganza, sino para mí. Levantó la otra mano, y las runas en su piel brillaron con una intensidad deslumbrante. La luz no era cálida, era el frío puro del vacío. Elara ahogó un grito insonoro, su cuerpo rígido, sus ojos fijos en Elfreda con un horror que superaba la muerte. La energía que la movía se estaba agotando, siendo tomada. La multitud de muertos vivientes se detuvo, sus cabezas vacías girando lentamente hacia Elfreda. Ya no parecían responder a la voluntad de Elara, respondían a la de la niña, o a lo que habitaba dentro de ella. Hrothgalder retrocedió aún más, tropezando. Elara no era el ancla del horror, Elara era solo la llave, y la puerta que había abierto al morir había permitido que algo mucho más viejo y hambriento entrara. Elfreda no era el recipiente de la venganza de su madre. Era el recipiente de una fatalidad que devoraba incluso la venganza. La niña, la supuesta víctima, la hija vidente, era el depredador final. Y Elara, la vengadora renacida, era solo la primera en ser consumida. El hilo del destino no se anudó, se convirtió en el collar de un títere, y a Elfreda, con sus ojos antiguos y fríos, tiraba de él. El círculo de horror se estrechó. El hedor a tierra y muerte se hizo asfixiante. Los guerreros nórdicos apretaron sus armas, el valor vikingo secado por el pavor antinatural. No se podía luchar contra los que ya habían caído, sus propios fantasmas. Hrothgal tragó saliva, el orgullo de Jarl desmoronándose bajo el peso de sus pecados reanimados. Miró a Thomas, a la multitud silenciosa, y finalmente a Elfreda, la niña fatal que era su propia sangre. El destino lo había alcanzado, no con acero, sino con las garras heladas del pasado. Y entonces, de la pila de escombros del hogar de la tejedora, el epicentro del primer horror, emergió una figura. No se arrastraba como los otros, se levantó, con una gracia torcida, como si los hilos que la movían fueran manejados por una deidad cruel y experta. Ceniza y sangre se desprendieron de ella, revelando el rostro. Pálido, cubierto de tierra, los ojos cerrados, pero reconocible. Era Elara, la curandera, la madre de Thomas y a Elfreda, la mujer a la que Hrothgal había amado y matado. Un gemido escapó de los labios de Eadgith. Hrothgal, por primera vez, sintió que el mundo se detenía. Había visto morir a Elara, había enterrado el secreto tan profundo como pudo. Pero allí estaba ella, de pie. Elfreda giró la cabeza ligeramente, su sonrisa se amplió de forma imperceptible. Ya no solo satisfacción, sino expectación. Elara abrió los ojos. No eran los ojos vacíos y furiosos de los otros muertos. Eran profundos, antiguos, y ardían con una luz helada, la misma que a Elfreda a veces irradiaba. Su mirada se clavó en Hrothgal, y habló. Su voz no era la de una marioneta rota, sino un susurro que pareció resonar en los huesos, lleno de un poder oscuro y una venganza milenaria. Hrothgal, mi jarl, dijo, el título escupido con veneno. Creíste que tu hacha me silenciaría. Creíste que mi sangre enterraría tu secreto. Necio. Una risa seca y crujiente escapó de ella, sin alegría, solo malicia pura.
Mi muerte no fue el fin, fue el ritual, el pacto final con aquellos que habitan bajo esta tierra. Un ancla más fuerte que cualquier runa. Señaló a Elfreda, que seguía observando con esa calma terrorífica. Mi hija, tú la engendraste, pero no la creaste. Es el recipiente. Elara levantó ambas manos, manchadas de tierra y muerte, hacia Hrothvald. La multitud de muertos vivientes se tensó a su alrededor. El poder que la profecía temía no es solo el suyo, Jarl. Es el mío. La venganza de Elara, canalizada a través de la sangre que compartes. El verdadero ancla del invierno eterno no es mi hija, soy yo, y mi venganza ha esperado, paciente, bajo la tierra, alimentada por la sangre que derramaste. Elara dio un paso adelante, sus ojos fijos en Rodaldar. La multitud de muertos se partió, creando un camino para ella. Ya no eran las víctimas de Rodaldar, eran el ejército de Elara. La niña Elfreda no era la comandante, era la batería. Elara, la madre muerta, la curandera traicionada, la verdadera vidente renacida en la muerte, era el motor del horror. Rodaldar no solo enfrentaba a su pasado y a su sangre, enfrentaba a la mujer a la que había destruido, ahora regresada como la encarnación misma de su perdición, con un ejército de sus pecados a su espalda. El hilo del destino no se anudó, se tejió en un sudario de muerte, y Elara misma estaba tirando de los hilos. Pero entonces, mientras Elara se preparaba para desatar a Sus, la sonrisa de Elara se congeló, convertida en una máscara de sorpresa y dolor. Un susurro rasposo, distinto a su voz vengativa, escapó de ella. «No. ¿Hija? ¿Qué?» Los ojos oscuros de Aelfreda se encontraron con los de Elara, y en ellos no había ni la furia vengativa de la madre ni el vacío de los muertos. Había una quietud profunda, una sabiduría helada que no pertenecía a una niña. «Tu venganza fue un medio, madre», susurró Aelfreda, su voz infantil ahora teñida de un eco antiguo y terrible. El ritual abrió la puerta, no para tu venganza, sino para mí. Levantó la otra mano, y las runas en su piel brillaron con una intensidad deslumbrante. La luz no era cálida, era el frío puro del vacío. Elara ahogó un grito insonoro, su cuerpo rígido, sus ojos fijos en Aelfreda con un horror que superaba a la muerte. La energía que la movía se estaba agotando, siendo tomada. La multitud de muertos vivientes se detuvo, sus cabezas vacías girando lentamente hacia Aelfreda. Ya no parecían responder a la voluntad de Elara, respondían a la de la niña, o a lo que habitaba dentro de ella. Hrothvald retrocedió aún más, tropezando. Elara no era el ancla del horror. Elara era solo la llave, y la puerta que había abierto al morir había permitido que algo mucho más viejo y hambriento entrara. Aelfreda no era el recipiente de la venganza de su madre. Era el recipiente de una fatalidad que devoraba incluso la venganza. La niña, la supuesta víctima, la hija vidente, era el depredador final. Y Elara, la vengadora renacida, era solo la primera en ser consumida. El hilo del destino no se anudó. Se convirtió en el collar de un títere, y Aelfreda, con sus ojos antiguos y fríos, tiraba de él. Y mientras Elara se marchitaba bajo la mirada helada de su hija, su forma reanimada perdiendo rigidez, hundiéndose lentamente en la ceniza como un sudario marchito, Aelfreda habló de nuevo. Su voz, esa voz de niña que ahora cortaba el aire como el acero, no se dirigió a Hrothvaldr, ni a Edith, ni siquiera a los muertos que ahora esperaban su orden. Se dirigió al mismo aire, a la tierra quemada, a la memoria del horror. «No soy la hija de Elara», susurró Aelfreda, y con esas palabras,
Una verdad que congeló el alma golpeó a todos. Soy el eco, el grito que esta tierra emitió cuando tus hachas, Jarl, se hundieron en su gente. La suma de cada lágrima sajona que cayó, de cada juramento vikingo roto, de cada hogar convertido en ceniza. Las runas en su parte. Señaló con una mano diminuta a Erodvald, no con rabia, sino con una finalidad terrible. Y tú eres el ancla, mi otra mitad, el forjador. Sin tu traición, sin tu matanza, sin tu sangre derramada en esta tierra, yo no existiría. El rostro de la niña no mostró emoción alguna, solo la vacuidad consciente de una fuerza primordial e implacable. La comprensión desgarró a Erodvald. No era un padre, no era un objetivo de venganza. Era una pieza del ritual, el catalizador necesario para el nacimiento de esta cosa, esta manifestación del horror que él mismo había creado. Edgid sintió su fe resquebrajarse. La niña no era pagana, ni profética. Era la encarnación de la profanación, una blasfemia viviente. Y el acto de compasión de Edgid no había salvado a una víctima, había alimentado al depredador hasta su nacimiento final. La cosa que llevaba el nombre de Aelfreda giró sus ojos antiguos y fríos hacia Erodvald. Y los muertos, sus muertos, se movieron. No por odio. El hilo del destino no solo se había anudado en un lazo corredizo, se había entrelazado con cada pecado y cada muerte, tejiendo un sudario del que Rodvald, el forjador de su propia perdición, nunca podría escapar. El hilo del destino no solo se había anudado en un lazo corredizo, se había entrelazado con cada pecado y cada muerte, tejiendo un sudario del que Rodvald, el forjador de su propia perdición, nunca podría escapar. El aire helado crujió. La cosa que usaba la piel de Aelfreda levantó ambas manos diminutas, no con rabia, con la fría autoridad de la tierra misma. Los muertos vivientes, el ejército silencioso de Lara, giraron sus ojos vacíos hacia ella. La voluntad de la madre se desvaneció, absorbida por el gélido resplandor que ahora emanaba de la niña. Un siseo colectivo, como arena arrastrada por el viento, surgió de sus gargantas secas. Ya no venían por venganza, venían por orden, y la orden se grabó en el alma de Rodvald. «Avanzad», susurró a Aelfreda. Su voz, ese eco infantil lleno de siglos de agonía, cortó el aire, y se movieron. Lentos, inexorables, los sajones resucitados cerraron en círculo alrededor de los nórdicos petrificados. El hedor a tumba abierta se intensificó. Redvalder sintió que el terror puro le cerraba la garganta. Miró el rostro de Thomas, despojado de vida, pero no de propósito. Miró a los demás, sus víctimas, ahora sus verdugos silenciosos. Pero su mirada se posó de nuevo en Aelfreda, en sus ojos antiguos, en las runas ardientes. Esto no era solo la venganza de una mujer traicionada. Esto era algo más, algo que había visto en pesadillas, algo que sus propios Skalds temían susurrar. Una terrible comprensión le golpeó con la fuerza de un martillo de guerra. No era el Ragnarok que los videntes nórdicos profetizaban en las lejanas tierras del norte. Era un Ragnarok local, anclado aquí, en esta tierra sajona ensangrentada por sus manos. Y Aelfreda no era la vidente, no era el ancla, era el despertar. Lo que él, Hrothvalder el desolador, había pasado años buscando destruir. No a los sajones, no a los cristianos, a las raíces de este poder. Cayó de rodillas en la ceniza. Un grito desgarrador escapó de su pecho, no de dolor físico, sino de horror absoluto ante su monumental fracaso. Sus hombres gritaron pensando que era un ataque, pero el sonido se ahogó en el avance de los muertos. «¡No, por Odín!»,
bramó Hrothvalder, con la voz rota, alzando una mano temblorosa hacia Elfreda. Creí que al destruir los lugares sagrados, al matar a los videntes, al silenciar a Elara te mantendría atada, dormida bajo la tierra. Creí que mi matanza era la única forma de evitarte. La verdad, cruda y horrible, se derramó de sus labios. Él no había sido un simple conquistador cruel. Había sido un guardián retorcido, un destructor que intentaba evitar un mal mayor, solo para convertirse en el arquitecto de su propio fin. Elfreda lo miró, la quietud en sus ojos, más aterradora que cualquier furia. Inclinó la cabeza. Una confirmación silenciosa. La matanza de Hrothvalder no la había impedido. La había llamado. Había derramado la sangre necesaria. Había roto la tierra. Había creado el eco perfecto para que ella, la cosa antigua que dormía bajo la campiña inglesa, pudiera emerger. Y ahora, el ejército de sus pecados venía por el forzador. Eadgif cayó de rodillas también, su cruz de madera apretada contra el pecho. La visión, la compasión, el horror, todo encajó en un mosaico de blasfemia. No había salvado a una niña. Había abierto la puerta a la encarnación de la profanación misma. Un horror que usaba el dolor y la muerte como cuna. La última vidente no era pagana, era el abismo. Y Hrothvalder, el cruel conquistador, era solo el martillo que había roto la jaula. Los muertos se lanzaron. El invierno eterno ya no era una profecía lejana. Había llegado, y a Elfreda el eco del sufrimiento, con los ojos helados y las runas ardientes, observaba cómo su padre era reclamado por los pecados que habían forjado su existencia. El aire helado crujió. La cosa que usaba la piel de Elfreda levantó ambas manos diminutas, no con rabia, con la fría autoridad de la tierra misma. Los muertos vivientes, el ejército silencioso de Elara, giraron sus ojos vacíos hacia ella. La voluntad de la madre se desvaneció, absorbida por el gélido resplandor que ahora emanaba de la niña. Un siseo colectivo, como arena arrastrada por el viento, surgió de sus gargantas secas. Ya no venían por venganza, venían por orden, y la orden se grabó en el alma de Hrothvalder. «Avanzad», susurró a Elfreda. Su voz, ese eco infantil, lleno de siglos de agonía, cortó el aire, y se movieron. Lentos, inexorables, los sajones resucitados cerraron el círculo alrededor de los nórdicos petrificados. El hedor a tumba abierta se intensificó. Hrothvalder sintió que el terror puro le cerraba la garganta. Miró el rostro de Tomás, despojado de vida, pero no de propósito. Miró a los demás, sus víctimas, ahora sus verdugos silenciosos. Pero su mirada se posó de nuevo en Elfreda, en sus ojos antiguos, en las runas ardientes. Esto no era solo la venganza de una mujer traicionada. Esto era algo más, algo que había visto en pesadillas, algo que sus propios Skalds temían susurrar. Una terrible comprensión le golpeó con la fuerza de un martillo de guerra. No era el Ragnarok que los videntes nórdicos profetizaban en las lejanas tierras del norte. Era un Ragnarok local, anclado aquí, en esta tierra sajona ensangrentada por sus manos. Y a Elfreda no era la vidente, no era el ancla, era el despertar, lo que él, Hrothvalder el desolador, había pasado años buscando destruir, no a los sajones, no a los cristianos, a las raíces de este poder. Cayó de rodillas en la ceniza. Un grito desgarrador escapó de su pecho, no de dolor físico, sino de horror absoluto ante su monumental fracaso. Sus hombres gritaron, pensando que era un ataque, pero el sonido se ahogó en el avance de los muertos. No por Odín,
bramó Hrothvald, con la voz rota, alzando una mano temblorosa hacia Elfreda. Creí que al destruir los lugares sagrados, al matar a los videntes, al silenciar a Elara, te mantendría atada, dormida bajo la tierra. Creí que mi matanza era la única forma de evitarte. La verdad, cruda y horrible, se derramó de sus labios. Él no había sido un simple conquistador cruel, había sido un guardián retorcido, un destructor que intentaba evitar un mal mayor, solo para convertirse en el arquitecto de su propio fin. Aelfreda lo miró, la quietud en sus ojos más aterradora que cualquier furia. Inclinó la cabeza. Una confirmación silenciosa. La matanza de Hrothvald no la había impedido, la había llamado. Había derramado la sangre necesaria, había roto la tierra, había creado el eco perfecto para que ella, la cosa antigua que dormía bajo la campiña inglesa, pudiera emerger. Y ahora, el ejército de sus pecados venía por el forjador. Eadgith cayó de rodillas también, su cruz de madera apretada contra el pecho. La visión, la compasión, el horror, todo encajó en un mosaico de blasfemia. No había salvado a una niña. Había abierto la puerta a la encarnación de la profanación misma, un horror que usaba el dolor y la muerte como cuna. La última vidente no era pagana, era el abismo, y Hrothvald, el cruel conquistador, era solo el martillo que había roto la jaula. Los muertos se lanzaron. El invierno eterno ya no era una profecía lejana. Había llegado. Y a Aelfreda, el eco del sufrimiento, con los ojos helados y las runas ardientes, observaba cómo su padre era reclamado por los pecados que habían forjado su existencia. La ceniza se arremolinó, mientras la marea silenciosa de carne muerta se cerraba sobre Hrothvalder y sus aterrorizados Thenns. No hubo gritos de guerra nórdicos, solo el murmullo de pavor y el raspado espasmódico de las extremidades reanimadas. Viejos huesos rompieron, armaduras fueron rasgadas por dedos sin vida, y el aire se llenó del olor a tierra y muerte. Eadgith desvió la mirada, aferrándose a su cruz, con el alma destrozada por lo que había presenciado y el horror que su acto de bondad había desatado. Vio de reojo cómo Thomas, el joven de rostro vacío, era uno de los que arrastraba al Jarl hacia la oscuridad, de vuelta a la tierra que lo había parido y luego lo había devorado. La niña, Aelfreda, no intervino. Se quedó quieta en medio de la... El sol se elevó por completo, un disco pálido y frío en el cielo gris, revelando un campo de batalla sin cuerpos, solo ceniza, escombros y la anciana sajona arrodillada, temblando. De Aelfreda no quedaba rastro, ni su pequeña figura, ni el brillo helado de sus runas. La cosa antigua que había usado su piel se había retirado, habiendo cumplido su propósito inmediato: reclamar a su creador y anclar su existencia en la sangre y la tierra de este lugar. La profecía no era el fin del mundo, era el nacimiento de un horror ligado a un rincón específico de él, un eco eterno de la brutalidad y la traición. Eadgith se levantó lentamente, sus viejos huesos protestando. Miró a su alrededor, las ruinas de su hogar, el lugar donde la vida había sido arrebatada y la muerte se había retorcido. No había salvación, no había redención fácil, solo la terrible verdad y el silencio. Viviría con ella, la llevaría consigo, contaría la historia, no para glorificar, sino para advertir. La niña no era. La tierra misma parecía fría y hostil, el olor a ceniza y tierra húmeda persistente. Los Skalds nórdicos, al pasar cerca, entonaban cánticos sombríos, no de batallas ganadas, sino de un jarl devorado por su propia hibris y una profecía nacida de la tierra. Los monjes sajones, al rezar, añadían nuevas peticiones a sus letanías,
pidiendo protección contra los horrores no del infierno, sino de la tierra bajo sus pies, y los pecados que la despertaban. Teadgith, si aún vivía, no lo contaría con orgullo, lo contaría con la mirada de quien ha visto el velo desgarrado y la fatalidad manifestada. Hrothvaldr pagó su deuda, no con oro ni con acero, sino con su carne y su alma, engullido por la pesadilla que él mismo forjó. Y el hilo del destino, retorcido y oscuro, se convirtió en una advertencia silenciosa, tejida en la memoria de la tierra y en el miedo que susurraba en el viento sobre las ruinas. La saga terminó aquí, no con un héroe triunfante o un dios satisfecho, sino con el silencio de